Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamien, Mari Mari Chachay, Mari Mari Papay, Mari Mari Pichihuento, Mari Mari Pichidomo, Mari Mari Buenoy. Inche Marcelino Coyo Piñel le saluda desde acá, de este programa Puma Puche Guarriameu Muleamín, en este 34º programa en que estamos en el aire a través de este canal amigo y que nos permite conversar, compartir, difundir nuestros temas de pueblo mapuche. Hoy, sin duda, en esta semana, en estos días, en estas 2 semanas de mucha agitación, de mucha actividad social y política a nivel nacional. Una movilización que, como decíamos la semana anterior, comenzó con los estudiantes en Santiago, pero que en la medida que este movimiento fue avanzando, también se fueron sumando una cantidad de regiones importantes. Y todos los días se sumaba 1 o 2 regiones más. Y hoy día el conflicto es a nivel nacional. Hoy día no queda ninguna región que no esté incorporada en esta lucha. ¿Qué ha sido, cuál ha sido el factor que determina que todas las regiones se vayan incorporando a una lucha que parte por los estudiantes? La verdad es que son muchos los temas que hoy día se han unido, se han juntado para decir basta, para decir hoy es el momento de los cambios. Hoy queremos cambio de pensiones, no podemos seguir con estas pensiones miserables. Este país es un país que puede pagar más y mejores pensiones y por lo tanto hoy día ese es un derecho que todos los jubilados y todo el país está exigiendo, sobre todo en las pensiones mínimas. Y en este tema, en la medida que la presión avanza y se ejerce más movilización, van apareciendo una cantidad de datos increíbles. Porque normalmente se dice, no, pero es que no hay recursos para aumentar las pensiones. Fíjese que el tema no es de recursos. El tema es de calcular de una forma distinta las pensiones y por solo ese ejercicio técnico todas las pensiones aumentan. ¿Cómo es esto? Muy simple. Hoy nuestras pensiones están calculadas en que todos nosotros vamos a vivir 110 años. Eso no es real. A lo mejor a muchos nos gustaría vivir 110 años y a lo mejor más, pero la realidad no es así. Bueno, pero sí todos estamos, digamos, nuestro cálculo de pensión se hizo pensando en que vivimos 110 años y por lo tanto 110 años se nos paga una jubilación. Si una persona se murió a los 80 años, entonces el resto de ese dinero, topón para adentro, la AFP se quedó con él. O sea, 30 años de pensión, así rapidito, para adentro. 30 años de pensión no es menos por persona. Entonces, si hoy día esa pensión se calculara sobre un máximo de vida de 90 años, que ya es mucho, la verdad es que por solo ese ejercicio técnico, todas las pensiones aumentan. Y hoy día entonces el tema es que los jubilados y en general todos los actores sociales hoy día presionan porque efectivamente haya una forma distinta de calcular estas pensiones. Y sin duda, si hoy día se pueden sumar más recursos a las pensiones mínimas, sin duda que sería una medida de justicia reclamada por muchos años. Pero no es lo único, es también la educación. ¿Cuántos jóvenes, cuántas familias hoy día están endeudadas y aquel
futuro profesional parte endeudado por una cantidad importante de años de su vida, por haber pretendido, por haber osado estudiar una carrera profesional. Y entonces, si este país no garantiza eso, ¿de qué desarrollo estamos hablando? Si eso no está garantizado, entonces es un poco difícil hablar de algún tipo de desarrollo que mejore la vida, que mejore la cultura, que efectivamente genere un desarrollo en las personas. Bueno, y hoy día entonces el tema de la educación es cómo hacemos para que esta educación hoy día sea mejor, de calidad, pero que también sea sin costo para los estudiantes. Porque no es gratuita, sin duda que no, pero debe ser sin costo para los estudiantes, fundamentalmente para las familias de más escasos recursos. Entonces, está el tema de la educación. Y producto de eso, entonces, también que los jóvenes secundarios, universitarios, se han plegado con mucha fuerza y con mucha masividad a estas movilizaciones que hemos tenido en el país durante 15 días. Pero también los trabajadores que hoy día tienen sueldos que no son equivalentes a los ingresos que tiene este país. Públicamente se ha dicho que este es un país que tiene ingresos per cápita de $25.000 anuales. $25.000 anuales son aproximadamente 18 millones de pesos hoy día, más o menos. O sea, teóricamente nosotros debiéramos de recibir todos, cada persona, cada habitante de este país, 18 millones de pesos al año. Y eso no pasa, pues. O sea, aquí hay, no sé, un 70-80% del país que nos preguntamos, oye, ¿quién se está quedando con mi plata, pues? Si yo estoy calculado que tengo un ingreso per cápita de $25.000, si cada jubilado está considerado que tiene un ingreso de $25.000 y le están dando 100.000 pesos al mes, o sea, ¿quién se está quedando con el resto? Entonces, en este país hay ingresos suficientes para que los trabajadores mejoren a lo menos su salario mínimo y para que efectivamente tengan una cantidad de beneficios en su salud, en la vivienda, en la educación, que hoy día no están teniendo. Hoy los territorios se levantan también para exigir que su realidad cambie. Y eso ha comenzado a pasar por muchos territorios. Hoy no es casual que las banderas mapuches hayan aumentado significativamente en cada una de las movilizaciones. ¿Usted ha calculado más o menos cuántas son las banderas que van apareciendo? O sea, yo diría que fácil, sobre el 30% de las banderas que se ven en las movilizaciones son banderas mapuche. ¿Y sabe por qué? Porque estas reivindicaciones contenidas de 138 años del pueblo mapuche, de luchas contra el sistema, contra el Estado opresor, hoy día encuentran eco y alianza en los trabajadores, en los estudiantes, en las mujeres que desarrollan esta lucha. Y por lo tanto ahí hoy día se está produciendo una alianza en los hechos, de fortalecimiento de sus luchas, de sus objetivos. Y eso hoy día está potenciando ambas luchas en todos los territorios. Entonces, hoy día estamos asistiendo a un momento histórico. En este país tiene que haber cambios. No basta solamente con temas económicos. Hoy día los temas son más trascendentes. Hoy día la lucha callejera ha dicho cambio de la Constitución, Asamblea Constituyente. ¿Qué es lo que nos han dicho algunos actores políticos? Que no confundamos las cosas, que hoy día lo primero y lo más importante es mejorar las condiciones económicas. Sí, pero también los temas estructurales de este país deben ser cambiados. Porque la Constitución hoy día impide que nosotros tengamos calidad de vida, impide que nosotros controlemos nuestros recursos naturales,
impide que nosotros como consumidores tengamos garantía para defendernos. Mire, cuando esta gente nos dice, no, es que eso no tiene que ver con la vida diaria, sí tiene que ver. El año pasado el Congreso votó una cantidad de medidas para fortalecer el CERNAC. Y el CERNAC quedó fortalecido y supuestamente iba a ser una institución con recursos que iba a permitir generar sanciones contra los especuladores cuando el público, digamos, en este caso, la gente que compra salía afectada, salía dañada. ¿Qué es lo que hicieron los grandes comerciantes de este país y en general la derecha? Dijeron, esa medida es inconstitucional. La Constitución no permite eso. Y fueron al Tribunal Constitucional y efectivamente este tribunal dijo, esas medidas no corresponden, son inconstitucionales y por lo tanto son ilegales. Y todo ese proyecto, todas esas ideas que fortalecía el CERNAC quedaron nulas por efectos de la Constitución. Entonces cuando nos digan a nosotros, oye, es que la Constitución no resuelve los temas del día a día, sí, pues, los afecta y si cambia la Constitución, tienen posibilidad de resolverse. Entonces hoy día estamos en un momento en que estamos en condiciones de exigir que efectivamente se cambie la Constitución y se cambie a través de una asamblea constituyente. Y ahí tenemos que ser muy claritos en eso. No es posible que hoy día se nos escamotee de la movilización social que está exigiendo cambios en este país. Esta Constitución debe ser cambiada a través de una asamblea constituyente donde participen todos los actores sociales. Y no puede ser que se haga entre cuatro paredes solamente con una comisión bicameral. Aquí tienen que estar las voces de los luchadores sociales, de las mujeres, de los estudiantes, de los trabajadores, también de los empresarios, sin duda. Pero aquí tiene que estar el país en su totalidad representada y también los pueblos originarios, porque nosotros no debemos olvidarnos que tenemos que seguir exigiendo el reconocimiento constitucional de la nación mapuche. Avanzar a un Estado plurinacional e intercultural. Exigir autonomía y libre determinación para los territorios del pueblo mapuche y en general para todos los pueblos originarios de este país. Avanzar en recuperar derechos perdidos. Avanzar efectivamente en una política de interculturalidad que recoge y valore nuestros aportes en la cultura, nuestro conocimiento ancestral. Hay aquí una cantidad de temas que tenemos que ir colocando. Por lo tanto, hoy día estas movilizaciones que han marcado un hito en la historia, que hoy día llevan al mundo a hablar de nosotros, es sin duda la movilización más importante que ha habido en los últimos 50 años. Hoy, este es un país que cuando se habla de él, cuando se menciona en alguna actividad en el extranjero, ya no se habla del modelo neoliberal exitoso que mostraba el presidente. Se habla de inmediato de la lucha de los actores sociales que hoy día han hecho noticia por pararse frente a un sistema neoliberal y exigir cambios profundos. Hoy, entonces, estamos en este esfuerzo y por lo tanto es importante que usted, Peña, que usted, Lamien, que usted, amigo, se incorpore y participe en los territorios, coloquen los temas que les afectan y hagamos una exigencia de cambio en relación a los temas que nos importen, que nos afectan nuestra vida y que por lo tanto a partir de estas propuestas puedan mejorar nuestra calidad de vida, puedan mejorar las condiciones en que nuestros hijos estudian, en que nuestros hijos se trasladan, que puedan mejorar la pensión de los adultos mayores. Hoy día esta es una lucha que partió por transporte. Y nosotros legítimamente hoy día podríamos decir, entonces después de esta movilización, gratuidad en el transporte público para los estudiantes y la gente de tercera edad. ¿Por qué no? ¿Por qué no, pues?
si este país da para eso, y si estas luchas dan para eso. Hoy, sin duda, que estamos contentos con esto, que nos agrada que este pueblo se haya levantado. Hoy día ha quedado claro que la represión que este Estado y este gobierno ha desarrollado no van a parar estas luchas. Pero además ha dejado claro que todas estas denuncias que nosotros hacíamos como mapuche antes de estas movilizaciones, todas eran ciertas. Y hoy día no somos nosotros los terroristas. Hoy día los terroristas están en la institucionalidad. Aquellos que han reprimido, aquellos que han matado en estos 15 días, aquellos que han dejado gente ciega, aquellos que han dejado gente torturada, aquella que el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha denunciado, aquellos que hoy día aparecen investigados por esta Comisión Internacional de los Derechos Humanos. Entonces, hoy que se van aclarando las cosas, nosotros debemos seguir con mucho más fuerza, con mucho más energía, con mucho más nehuén, esta lucha que ha comenzado. Así que Pupeño y Pulamián nos seguiremos encontrando en las luchas que vienen. A partir de mañana, a partir del lunes, a partir de todos los días, hasta que este país cambie. Por ahora, con mucha alegría, una canción para hacer un intermedio y seguir con nuestro programa Pumapuche Guarriameu Mulgaín. Vamos con eso. No voy a repetir una vez más en este tema las causas más antiguas que originan el problema. No voy a mencionar que hace casi 2 siglos atrás Chile firmó un papel legal que estableció la paz y la frontera. Será que ya me parece obvio, pero no voy a indicar que aquí nadie puede robar lo que le es propio. No voy a insistir que fueron nuestras estas tierras desde antes que existiera su nación y su bandera. Pero no voy a pedirle al olmo, por eso yo no voy a dirigirme a los que hoy levantan polvo. Todo lo que dije hasta ahora callaré y en silencio guardaré todo lo que toque fondo. Son 2 décadas desde que desperté. Muchos dicen que muchos de mí se parecen a usted. No les voy a recordar que hubo masacre, tampoco inculpar a sus abuelos, porque mi pueblo pasó hambre, sangre. No vengo a mostrarle, yo no pretendo convencerlo de portarse un poco más amable. Lo intentamos antes ya durante mucho tiempo, pero yo no vengo a reclamarle ningún parlamento. Siento que todo argumento queda corto ante siglo y medio de violento y sistemático despojo. No hablaré de genocidio, tampoco del zoológico que allá en París esclavizó a los indios. No le contaré mi sueño, donde mis hijos estrecharon la mano del que mataron en un crucifijo, y que al bajarlo pa' que no sufriera más, él dijo Inchekirapanda Mulepetain Weichan. Cuando la palabra ha sido traicionada, es tiempo de callar y escuchar en silencio. Solo obedezco la verdad que me regalan el río, el viento y todo mi ancestro. Cuando el atropello marca mi destino, asumo mi camino ya que no queda otro modo, y con el compromiso de este paso decidido, lo que no voy a decir ya lo dice. No voy a defender mi integridad ni mi inocencia. Usted ya decidió que soy culpable mucho antes de mi audiencia. No vengo a mostrar evidencia, tampoco a aclarar que hablar mi propia lengua no es señal de ninguna demencia. Me juzgan por la prensa y no es sorpresa que apenas me apresan, pesan sobre mí las más pesas sentencias. Pese a esta realidad, no voy a reiterar que en territorio ancestral su tribunal no tiene competencia. No explicaré mi resistencia y no diré quién fue que echó a correr el ciclo de violencia. Yo estoy acá si usted quisiera conversar, pero no vine a su
duplicar migajas de sobrevivencia. Llévese su paz de motosierra y quédese con su antifaz de honestidad y su arsenal de guerra. Cierre sus ojos ante la historia, mi ruca en llamas, mi tío quemado, grabados en mi memoria. No lloraré por mis reclamos ignorados cuando el Estado se hizo a un lado. Por ese homicidio no hubo juicio ni hubo condenados, porque llamarse Luxinger no es lo mismo que llamarse Coñonao. No le contaré de los temores acumulados, de helicópteros, balines, amenazas y sueños frustrados. Y aunque en mi view que los llevo grabados, hoy no pronunciaré los nombres de mis peñas asesinados. Cuando la palabra ha sido traicionada, es tiempo de callar y escuchar en silencio. Solo obedezco la verdad que me regalan el río, el viento y todo mi ancestro. Cuando el atropello marca mi destino, asumo mi camino ya que no queda otro modo. Y con el compromiso de este paso decidido, lo que no voy a decir ya lo dice el todo. Estado de Chile me reprime, me sigue la pista y está a la vista ya que su misma naturaleza es racista. Yo no soy terrorista, me tienen odio solo porque yo me opongo a vivir de un modo capitalista. Porque no creo que los ríos son nuestros recursos, sino que seres vivos que deben seguir su curso. Porque no saco de la tierra sin pedir y siempre trato de retribuirle todo lo que uso. Por eso es que yo asusto al empresariado, porque mi Dios no es el dinero y no obedezco a su mercado. Me ofenden cuando dejo descansar la tierra. No ven que en este gesto muestro respeto y no flojera. Las grandes forestales no lo entienden, no les importa destruirlo todo por los troncos que ellos venden. No ven que la vida es un ciclo, que el daño que ellos siembran hoy mañana lo cosecharán sus propios hijos. Lo mismo pasa con el trato entre personas, la comunidad se apoya y todas las zonas una sola voz. Lo que le afecta a uno afecta a los demás del love, por eso los defiendo aunque los pacos digan mátenlos. Los niños viven el presente y su futuro crece con su conocimiento de su ambiente. Y esto es parte de un timón profundo, donde ayudar a los demás es siempre lo más natural del mundo. Donde la palabra tiene valor y peso, porque no se compra ni con millones de pesos. Por decir todo esto y no ponerme un precio, quieren meterme preso, háganlo ya, yo estoy confeso. Cuando la palabra ha sido traicionada, es tiempo de callar y escuchar en silencio. Solo obedezco la verdad que me regalan el río, el viento y todo mi ancestro. Cuando el atropello marca mi destino, asumo mi camino ya que no queda otro modo. Y con el compromiso de este paso decidido, lo que no voy a decir ya lo dice todo. Ya lo dice todo. Ya lo dice todo. Lo dice todo. Ya lo dice todo. Lo dice todo. Ya lo dice todo. Devuelva la tierra. Devuelva la tierra. Devuelva la tierra. Devuelva la tierra. Cuando nosotros luchamos por cuidar los bosques, por cuidar los ríos, por cuidar la madre tierra, es la lucha de ustedes y es la lucha nuestra. Es la lucha de todo hombre, de toda mujer, de todo niño que tenga un espíritu libre y un espíritu amante con los seres vivos de la naturaleza. Bueno, estamos de vuelta en nuestro programa Pumapuche Warriameu Muliaín. Este programa que se transmite por el canal El Vecino Normal, perteneciente a la Fundación Comprometidos. Bueno, hemos ido avanzando en estos temas que hoy día impactan a todo nuestro país y al mundo entero por lo que está pasando en nuestro país. Oye, pero mire, cuando los actores políticos la verdad es que no creen en los procesos sociales o cuando en definitiva hay intereses para que las cosas no sean, sin duda nos vamos a encontrar con gente que nos quiere bajarnos, echar abajo nuestro cometa, nuestro volantín, botarnos nuestro avión, con tal de que no prosperen nuestras luchas. Y yo la verdad es que le quiero traer a colación acá a
las opiniones vertidas el primer día, digamos, del señor Clemente Pérez, director del Metro, ¿ya? Y que esto se daba un día antes de que estallara la movilización social. Mire, más allá de lo que yo le quiera, de los adjetivos que le pueda colocar, yo lo quiero invitar a que usted vea. Quiero compartir con usted lo que él decía y después analizamos un poco más. Mire. Esto no prendió, no son más choros, no se han ganado el apoyo de la población, la gente está en otra. Más de 2 millones de personas llenaron las calles de Santiago y de las principales ciudades de Chile. Lo que empezó como evasiones masivas por el alza de transporte público, hoy tiene a todos y todas los chilenos exigiendo cambios sociales, políticos y económicos profundos para dar solución al alto precio de la vida. En este video te explicamos las 3 principales demandas que exigen las y los chilenos. 1. Renuncia Piñera y Chadwick. El presidente Piñera pasó de declarar la guerra y sacar a los militares a la calle a disculparse públicamente y ofrecer un paquete de medidas desesperadas. Sin embargo, los chilenos critican que estas medidas son cosméticas y no solucionan el problema de fondo, ya que entrega más dinero público que termina en manos privados. Sumado a esto, los chilenos señalan a Piñera y su ministro del Interior, Andrés Chadwick, como responsables políticos de la decena de muertos, miles de heridos, detenidos e incluso violaciones a los derechos humanos que han salido a la luz. Sectores de la oposición ya preparan una acusación constitucional para destituirlos. 2. Asamblea Constituyente. Una amplia mayoría de los chilenos señalan a la Constitución como el principal problema. Una Constitución hecha en plena dictadura de Pinochet que sigue vigente y que ha permitido la privatización de los derechos sociales y bienes naturales. Muchos están exigiendo la celebración de un plebiscito para convocar una Asamblea Constituyente que permita crear una nueva Constitución en democracia más moderna y dar paso a un nuevo pacto social, político y económico. 3. Soluciones concretas. Frente a las medidas parches de Piñera, los chilenos exigen las siguientes demandas: disminución del sueldo de diputados y senadores, aumentar las pensiones de 107.000 pesos, 130 euros, alcanzando el salario mínimo que es de 301.000 pesos, 380 euros, bajar el precio del transporte público, el agua y la luz, reducir la jornada laboral a 40 horas, poniéndose al nivel de la OCDE, aumentar el salario mínimo a 420.000 pesos, 530 euros, bajar el precio de los medicamentos, democratizar el agua, que sí, está privatizada por la Constitución, frenar la rebaja de impuestos a los superricos, conformar una mesa de garantías con organizaciones sociales y partidos políticos para hacer seguimiento y cumplimiento de estas demandas. En las próximas semanas se celebrará en Chile la COP25 y la PEC, y algunas voces ya han emplazado a mandatarios de otros países a no asistir mientras estén los militares en las calles. Muchos aseguran que Chile seguirá movilizado para darle una señal al mundo, que si bien fueron el laboratorio de políticas neoliberales en los 80, hoy en el 2019 quieren superar este modelo, avanzando a un Estado más democrático, moderno, igualitario y con derechos sociales. Fuerza Chile. Bueno, la verdad es que el señor Clemente Pérez, como representante de la clase política y como representante de la gente que ha administrado el metro, la verdad es que no tenía idea por dónde iba la micro ni el metro. ¿Ya? Porque sin duda la movilización de los estudiantes no solo prendió, sino que generó la movilización más importante que este país ha tenido en los 50 años. Y la movilización de los estudiantes que levanta una nueva consigna de no pagar otra forma de luchar, también incorpora a otros actores sociales y se genera esta movilización que ya no solamente es por un tema de 30 pesos más o 30 pesos menos en la tarifa del metro. Hoy día es una lucha por todos los temas postergados, por todos los reprimidos, por todos los ninguneados en 30 años. Porque el año 90, cuando se negocia con la dictadura y comienzan los gobiernos elegidos democráticamente, la verdad es que había muchas aspiraciones que se quedaron en el camino. Pero además, muchos cambios que nunca se esperaron y que los gobiernos de la concertación y de la nueva mayoría, y por supuesto los dos gobiernos de derecha, impulsaron para restringir los beneficios que teníamos los trabajadores de este país. Y es así, por ejemplo, que la privatización de los recursos naturales, de la minería, por ejemplo, no se hace en dictadura, sino que se hace durante los gobiernos democráticos. Que la
profundización de las medidas restrictivas de las AFP se hacen con los cambios que hacen los diferentes gobiernos de la Concertación. Y no es para mejorar las pensiones, sino para darle más garantía a las empresas aseguradoras de AFP. Entonces, hay aquí una cantidad de temas que estallaron producto de esto y que bien mencionaba, digamos, ahí la periodista que hablaba en relación a los temas de educación, a los temas del cambio constitucional, de la Asamblea Constituyente. Pero también aquí van apareciendo otros temas que el gobierno y este Estado ha mantenido oculto y que ha impulsado durante estos años, como son también los temas ambientales. No nos olvidemos que este es el único país que tiene privatizada el agua, pues. Si el agua no es un bien de derecho público, el agua tiene dueños y dueñas que son las empresas, y el 80% de las aguas en este país está en manos de las hidroeléctricas. Entonces, hay una cantidad enorme de temas que han salido. Y la lucha ha comenzado a darse por todos lados. El tema es que este gobierno, lejos de escuchar a la gente, amenaza y genera una represión brutal. Primero, declara que está en guerra contra todos los que nos movilizamos, contra todo el país. Y saca efectivamente a los militares a la calle y genera un estado de emergencia y genera también un toque de queda. Por algunos días donde se genera una represión brutal. La verdad es que hay algunos registros de una violencia inusitada, incluso contra las mujeres de estos carabineros que su lema es defender al indefenso. Y la verdad es que aquí tenemos algunos registros de algunas situaciones que realmente indignan, que realmente el abuso de autoridad, el abuso de la fuerza es indignante. Mire, vea esto y después seguimos conversando. Entonces, ¿usted cree que era necesario reprimir, golpear tanto a una mujer? Con toda la cantidad de funcionarios que había de carabineros ahí. La verdad es que es un abuso de autoridad, una prepotencia institucional que, lejos de ser una institución protectora en este país, los transforma en matones con uniforme. Y hoy día se han transformado en eso. Entonces, este gobierno, en una forma desesperada por frenar las movilizaciones, autoriza y ordena esta represión. Esta y otras más. Pero la verdad es que no logra acallar las movilizaciones. Día a día, las movilizaciones han sido cada día más, con más respaldo, con mayor cantidad de gente, con mayor claridad en lo que la gente que se moviliza quiere. El día domingo hubo una actividad en el Parque O'Higgins, que fue la primera actividad más organizada, con algunos artistas que fueron ahí a regalar su arte, digamos, para que sirviera para poder exponer algunas ideas. Y la verdad es que una participación enorme. Y más allá de exponerle los artistas, porque los que estuvieron ahí sin duda que gozaron de muchos amigos del arte que fueron ahí a
a cantar, a regalar su trabajo. Y yo le quiero mostrar una parte que fue el final, cómo terminó eso, para que vea cómo estaba la energía, cómo estaba la claridad con esta gente, con estos jóvenes, con estas mujeres que hoy día estaban en la lucha y que cerraron con mucha energía ese acto. Mire, observe esto. Usted ahí tenía una pincelada de lo que pudo ver de cómo estuvo esa jornada. Mucha gente, hombres, mujeres, niños, adultos mayores participando de esa actividad. Por lo tanto, aquella represión desatada por el gobierno, lejos de amedrentar, lejos de inhibir la movilización, esto se ha multiplicado. Y yo le decía en mi comentario al inicio que esta no era solo una movilización en Santiago. No fue solamente las calles de Santiago, no fue solamente el Parque O'Higgins, no fue solamente Ñuñoa movilizándose con actividades diarias en las tardes, sino también regiones. Y aquí una pincelada. Mire, Curicó, siendo un pueblo que queda aquí a 200 kilómetros, una ciudad, también generó su movilización, sus acuerdos, y la verdad es que también registró una de las movilizaciones más grandes que recuerde la historia. También le quiero mostrar esta movilización que nos llega desde Curicó. Bueno, eso es Curicó, o sea, no fue solamente Santiago. Entonces, región a región se han ido sumando. Y aun cuando las intervenciones del presidente nos recordaban aquellos bandos de dictadura del año 73, el presidente Sebastián Piñera día a día decía, mire, hoy día está con toque de queda Santiago, Concepción. Al otro día fue Santiago, Concepción, Valparaíso. Después Santiago, Concepción, Valparaíso, Temuco, La Serena, en fin, y se iban sumando. Gente todos los días, regiones todos los días. Que se les castigaba con represión, con toque de queda, pero las movilizaciones continuaron. Es más, estas movilizaciones trascendieron nuestra frontera y desde los países hermanos de América Latina también se generó respaldo, también se escuchó esta voz de protesta y también nos enviaron un saludo y una movilización de respaldo que nunca antes se había dado. Mire, vea esto. Bueno, no es el único país, porque Costa Rica, Ecuador, Colombia, Venezuela, en fin, en América Latina y en otros países. Hoy día esta movilización está haciendo historia, porque además este gobierno y este sistema que siempre criticó la lucha social, que siempre cuestionó
a los actores políticos que planteamos cambios en este país y que apostó porque los jóvenes iban a comprarle su modelo individualista, hoy día son los mismos jóvenes que se rebelan contra el sistema, pero que lo hacen con claridad, que lo hacen con argumentos. Y eso se lo quiero demostrar en una intervención de una Lamien, de una mujer joven, estudiante, que junto con estudiar también señala con mucha claridad qué es lo que hay que hacer hoy día. Mire, una mujer joven, estudiante, escúchela. Por lo menos en la Comuna de Santiago Providencia el día miércoles se reintegran a clase. A los cuartos medios nos cerraron el promedio ayer, porque se filtró, bueno, nosotros dimos el comunicado público que se llamó a los colegios estar en toma hasta que los milicos se fueran. Y por ende nos cerraron el promedio antes, los cuartos medios salimos ayer de clase, no vamos más a los colegios, y el resto de los liceos entran el miércoles de 8:30 a 1:30 de la tarde. Lo otro que yo quiero recalcar, nosotros tenemos que ser súper claros y no olvidar que en todo este periodo se violaron los derechos humanos de las personas. O sea, hoy día nosotros no podemos solamente... Está bien que motivemos a los cabildos, nosotros también vamos a organizar cabildos secundarios aunque ya no estemos en clase, o sea, igual va a haber una toma de los espacios en los liceos. Pero también tenemos que ser súper claros que la ciudadanía hoy día no puede olvidar lo que ocurrió esta semana. Está súper bien motivar los cabildos y todo, pero no podemos olvidar que Sebastián Piñera y Andrés Chadwick fueron los responsables de las muertes que ocurrieron esta semana. Y la violación a los derechos humanos. Entonces yo instalaría un poquito más allá del renuncia a Piñera la acusación constitucional. A pesar de que quizás no tenemos una mayoría en el Senado y que la acusación constitucional puede pasar de la Cámara de Diputados al Senado, sí aclarar que ellos son los responsables de todo lo que ocurrió. Esto hoy día quieren bajarle el perfil a todo lo que ocurrió ayer. O sea, del hecho que en la tele digan, no, es que esto se autoconvocó, la gente no sabía por qué llegó a la Plaza Italia. O sea, yo escuché muchos medios de comunicación diciendo eso. Sí. Entonces, aclarar que esto no es algo, ay, que la gente está enojada y por eso hicieron un carnaval y están felices y bla, bla, bla. Que ellos se traten de apoderar hoy día del movimiento social es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta y tenemos que ser súper cuidadosos porque la gente que no está participando pero que salió ayer a marchar lo va a tomar como, ay, están solucionando el problema, van a descomprimir un poco con el cambio de gabinete. Pero tenemos que ser clarísimos hoy día y hacerlos responsables de todo lo que está ocurriendo en nuestro país. Eso. Bueno, ahí usted puede ver que esta joven estudiante tiene muy claro lo que está pasando y no se van a dejar engañar. Pero sabe, además, en la intervención de esta Lamien, también queda claro otra cosa que no se dice ni se ve ahí. Y es que esta movilización no la controlan los partidos políticos. Que aquí no hay un líder con el cual se pueda negociar, se pueda comprar o se pueda amenazar. Aquí las ideas están en la calle y son muchos los actores que llevamos estas ideas y que si no está uno va a estar otro y siempre va a haber otro. Y que los jóvenes estudiantes tienen claras sus ideas y son muchos los liderazgos. Y los trabajadores y las mujeres y los pueblos originarios. Entonces, hoy la clase política se ha quedado en jaque porque no puede conducir una movilización que le gustaría hacerlo, pero no va a poder. Este es un gobierno que le gustaría saber con quién negociar y con quién amenazar o comprar, pero que no se puede porque no hay con quién hacerlo. Entonces, en este país, o se hacen los cambios de fondo, o la lucha cada día se va a ir radicalizando. Hay aquí una cantidad de responsabilidades de este gobierno que en algún momento tienen que ser asumidas. Los detenidos, los desaparecidos en democracia hoy día, porque todavía hay gente que todavía fue detenida y está desaparecida. Los muertos. La gente que ha quedado con daños en sus ojos irreversibles. La gente que ha sido avasallada,
torturada, violada. En algún momento tiene que hacerse justicia. Quizás una de las cosas más indignantes que ha pasado es que en La Serena Carabineros detuvo a una niña que fue violada y que después, cuando se lleva a tribunales, el agresor reconoce la violación y queda en libertad condicional. ¿En qué país pasa eso? La verdad es que la indignación es mayor que las amenazas que ha hecho este gobierno, que la gente armada que ha sacado a la calle. Pero también hoy día es bueno dejar claro que estas Fuerzas Armadas hoy día no tienen por qué ser iguales a las Fuerzas Armadas que estuvieron en el año 73. Porque esas Fuerzas Armadas del año 73 que reprimieron, que asesinaron, que dejaron miles de detenidos desaparecidos, aún están pagando un costo en la historia que son de asesinos, de violadores de derechos humanos, de generadores de una cantidad enorme de atropellos. Y los beneficios se los llevó una clase política que los usó y los ha dejado en el camino. Hoy, cuando el presidente Piñera declara la guerra al país, en la tarde el oficial encargado de la zona metropolitana, cuando se le pregunta por esto, él dice: no, yo no estoy en guerra con nadie, yo soy un hombre feliz. Espero que ese sea el criterio. Las Fuerzas Armadas no pueden estar en guerra con su país, no pueden estar en guerra con los actores sociales, porque reclaman que se terminen injusticias de que han habido por años. Y sin duda aquí hay una cantidad de temas que nos duele. Hay gente que ha caído, gente que es bueno nunca olvidar. Y producto de eso es que también le queremos mostrar un trabajo de esta gente que ha caído, para no olvidar. Lo invito a ver este trabajo. Cuando voy al trabajo, pienso en ti por las calles del barrio, pienso en ti cuando miro los rostros tras el vidrio empañado, sin saber quiénes son, dónde van. Pienso en ti, mi vida, pienso en ti, compañera de mis días y del porvenir, de las horas amargas y la dicha de poder vivir, laborando el comienzo de una historia, sin saber el fin. Cuando el turno termina y la tarde va estirando su sombra por el tijeral, y al volver de la obra, discutiendo entre amigos, razonando cuestiones de este tiempo y destino, pienso en ti, mi vida, pienso en ti, compañera de mis días y del porvenir, de las horas
de poder vivir, laborando el comienzo de una historia sin saber el fin. Cuando llego a la casa, estás ahí y amarramos los sueños. Laborando el comienzo de una historia sin saber el fin. Bueno, ahí una lista de compañeros y compañeras, de jóvenes, incluso de niños, que ya no están físicamente, pero sin duda nos van a acompañar en la lucha que queda, a tenerlos presentes, a no olvidarlos, porque los desafíos que vienen son enormes, porque hoy día hay que tener claridad de que esta lucha no es solamente por reivindicaciones económicas. Hay temas estructurales que hay que cambiar en este país. Las injusticias de este país están instaladas en la Constitución, están legalizadas. Es aquella camisa de fuerza que no nos permite movernos con tranquilidad. Es esta camisa de fuerza que nos impide el poder hacer gestiones que son lógicas de respaldo ante emergencias, ante situaciones de injusticia, pero que, porque esta Constitución establece las cosas así, este país no puede cambiar. Porque hoy día en los temas sociales, de educación, en los temas de género, en los temas ambientales, en los temas de las naciones originarias, hay que hacer cambios. Y en eso, la verdad es que también aquí nos ha llegado un aporte, el trabajo de una Lamien, que sin duda es importante. Que también se conozca, porque aquí, así con sus dibujitos, ella explica claramente qué es cada cosa. Y también quiero que lo vea, para que realmente vamos entendiendo en qué proceso estamos hoy día. Vamos con ese trabajo. ¿Por qué necesitamos una asamblea constituyente? Hay un problema general y es el modelo plasmado en la Constitución. Los modelos de sociedad están configurados por su orden económico y político. En Chile tenemos uno neoliberal impuesto por una dictadura cívico-militar. ¿Qué hizo esta Constitución? 1. Gobernar es educar fue reemplazado por educar es lucrar. No importa la calidad, se margina a los pobres y se empobrece a la clase media. 2. Se creó el negocio de la salud, la calidad solo para el que puede pagarla o endeudarse para pagarla. Nacen las ISAPRES. 3. Se crean las AFP. Les dicen a los chilenos que jubilarán con el 100% de su último sueldo. 4. Empresas que eran de todos los chilenos son entregadas a precio de maní a un puñado de personas. La luz, el agua, los minerales, las compañías de teléfonos, los remedios, LAN y hasta el azúcar, entre otros cientos de empresas. El saqueo de los grupos económicos. 5. Los derechos dependen de la billetera o del cupo de la tarjeta de supermercado. Las consecuencias se viven hoy. El Chile actual no da más. ¿Qué es una asamblea constituyente?
Una asamblea constituyente no es más que el ejercicio de la democracia llevada a su punto más alto. Los ciudadanos, todos juntos, sin exclusión política, religiosa o social, deciden su presente y su futuro. Organizadamente y luego de debates, la ciudadanía elige entre sus pares a quienes plasmarán ese debate y se encargarán de redactar una nueva constitución. Para que sea un reflejo de lo que realmente quiere la ciudadanía, esta nueva constitución se somete a plebiscito nacional para democráticamente aprobarla o rechazarla. Que es sencillo, ¿no? Esta sería la oportunidad para debatir temas de fondo y decidir entre todos. ¿Qué hacemos con el dinero de nuestras jubilaciones? ¿La educación la garantizamos como un derecho real? ¿Aseguramos el agua para todos los chilenos? Y con nuestros recursos naturales, ¿qué hacemos? ¿Estamos de acuerdo que el 70% de nuestra minería esté en manos de privados? ¿O utilizamos ese dinero para financiar derechos? ¿Qué hacemos con el litio? ¿Nos hacemos cargo de parar la destrucción del medio ambiente? ¿Invertiremos en investigación, ciencia, tecnología y la seguridad alimentaria? ¿Qué hacemos con la salud pública y las ISAPRES? ¿Derecho a la vivienda? ¿Igualdad de derechos para la diversidad sexual? ¿Reconoceremos a los pueblos originarios? ¿Internet asegurada por el Estado? ¿Fomento a la producción de las pequeñas y medianas empresas? ¿Dejamos que las personas que viven en regiones dejen todas las decisiones relevantes a las personas que viven en Santiago? ¿O descentralizamos realmente? ¿Estamos finalmente de acuerdo con un Estado subsidiario que solo interviene cuando se vive en la miseria? Tener una asamblea constituyente sería simplemente darle poder a los ciudadanos, ejercer una profunda democracia. Es hora de caminar a la segunda independencia de Chile, la que nos haga libres y soberanos a todos, con respeto, tolerancia, libertad, fraternidad e igualdad. Es momento de decir con fuerza: Asamblea Constituyente. Bueno, en este trabajo sin duda que queda claro cuál es el proceso, ¿ya? Así es que yo le sugiero, revise una y otra vez esto, apréndaselo, socialícelo con su vecino, con la gente del liceo, de la universidad, con el sindicato, con sus amigos, porque cuando efectivamente lleguemos al momento de la Asamblea Constituyente, cada territorio tiene que tener clarito qué es lo que le interesa, qué es lo que cada uno quiere que quede en la nueva Constitución establecido. O sea, ¿el tema de la salud va a seguir siendo un negocio como es hoy día? ¿O lo vamos a dejar como un derecho que debe ser garantizado por el Estado? ¿El tema del agua va a seguir siendo un elemento vital para la vida en manos de privados? ¿O va a volver a tener su espacio como un elemento vital para la vida y por lo tanto garantizado como un derecho a toda persona, a todo ser viviente que necesita el vital elemento para vivir? En fin, hay aquí una cantidad de cosas que son muy importantes que las vamos conversando, las vamos analizando. Una de las instituciones que en estos días le ha tocado mucha actividad, mucha presión e incluso también represión ha sido el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el que ha generado una red a nivel nacional junto a otras asociaciones, junto a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, junto al CODEPO, junto a organizaciones que entregan asesoría legal para estar en los diferentes territorios. Bueno, en una de las movilizaciones a un integrante del Instituto Nacional de Derechos Humanos incluso también le llegaron algunos balines, 7, ¿ya? Le ha tocado estar, digamos, en los temas de monitoreo de los derechos humanos en un estado de excepción, como el que declaró el gobierno, ¿ya? Estar, digamos, en las querellas que ha sido necesario presentar y que tienen relación, digamos, con algunos homicidios, como en el caso de Romario Veloso de La Serena, producto de un disparo en el cuello por militares, Alex Núñez de Maipú, región metropolitana,
Kevin Gómez de Coquimbo, Manuel Rebolledo Navarrete de Talcahuano, José Miguel Uribe de Curicó, en fin. Eso, digamos, ha permitido entonces que se vayan conociendo y se vayan colocando legalmente estos requerimientos, ¿ya? Hay una cantidad enorme de esfuerzo en el trabajo realizado, en las manifestaciones, un registro en los hospitales de la gente herida, y que ha costado que se entregue la información detallada de la gente que ha sido afectada, ya sea por balines, por balas, por golpes de la policía, por torturas, por violaciones. Estamos en democracia, así dice a lo menos el discurso de la autoridad, pero en democracia no debieran haber torturados, no debieran haber reprimidos, no debieran haber detenidos, desaparecidos que nuevamente vuelvan a aparecer en estos 15 días. Y ese ha sido el trabajo que ha estado haciendo el Instituto Nacional de Derechos Humanos, buscando información por diferentes lugares, ya les decía, por los hospitales, también por las comisarías, en las diferentes manifestaciones donde se han generado las marchas, ¿ya? Acciones judiciales que ha habido que emprender en diferentes regiones. Entonces, hay aquí una cantidad enorme de temas, ¿ya? Por lo tanto, también nuestro reconocimiento al Instituto Nacional de Derechos Humanos por el esfuerzo, por el trabajo realizado en estos días difíciles. Y les va a tocar, sin duda, mucho más trabajo de lo que hoy día han realizado, porque esta lucha sigue, ¿ya? Así es que, bueno, vamos entonces hoy día ahora con... ¿Qué trabajo tenemos ahora, estimado? Que tenemos mucha cantidad de información ahí. ¿Ya? Entonces, mire, en todas las luchas, sin duda hay trabajos que, digamos, sobresalen del resto. Una imagen icónica que recorre el mundo hoy día de las luchas sociales es la fotografía que se generó en Plaza Italia, o Plaza Baquedano para algunos. Esta fotografía en el monumento de Baquedano, donde hay un joven arriba y abajo hay mucha gente, y está la Buena Ufolle, la bandera mapuche, en el máximo ahí, de altura, donde la tiene este joven, y que recorre hoy día el mundo. Sin duda, esa es una fotografía que ha sido reconocida como la síntesis de lo que hoy día está pasando en este país, como el reflejo del levantamiento también de los pueblos originarios que comenzamos a aparecer con mucha fuerza en estas movilizaciones, no solamente por nuestros representantes directos, sino que comenzamos a aparecer con el reconocimiento social de muchos actores, de muchos trabajadores, profesores, profesionales diversos, estudiantes, mujeres que llegan con nuestra bandera. Sin duda un saludo, un reconocimiento para ellos. Y que esta fotografía sintetiza en esa lucha, ¿ya? Bueno, también tenemos ahí algunas cosas que... tenemos hoy día una marcha de los pueblos ancestrales que también queremos, digamos, socializarla con ustedes. Y que se va a dar en Valparaíso a partir de hoy día, digamos, en estos momentos ya debe estar realizándose la marcha de los pueblos ancestrales, que nos unimos para presentar nuestra propuesta, nuestra reivindicación, pero también para aportar en esta lucha. Y en diferentes lugares, en diferentes territorios, en diferentes regiones, comienzan a aparecer estas luchas de diferentes pueblos. También tenemos hoy día un videoclip que nos interesa que ustedes conozcan. Por eso estoy acá. ¿Tú crees que me gustaría estar acá, weón? Ahueonado, vengo al trabajo todos los días a protestar porque no me gusta. No quiero tener un futuro de mierda como lo tuyo de mi papá. Mi papá se levanta a las 6 de la mañana a buscar su remedio, weón. Es discapacitado. En cambio vos te
una clínica militar, con derecho y toda la weá, tecnología nula. Nosotros no morimos en salas de espera, weón. En salas de espera se muere la gente. Por eso estamos acá, weón. Porque somos gente que lucha de las 6 de la mañana. De las 6 de la mañana me levanto. Para esta weá. Y la gente no se calla. La gente lucha por dignidad. Somos dignos de tener derecho a reclamar. Que vayan a Mire, ahí en ese videoclip, este joven expresaba toda su rabia, toda su molestia, pero también con mucha claridad expresaba por qué lucha, por qué está ahí. Y lo decía con esa energía, con esa rabia de los jóvenes, con esa rabia acumulada por tanto tiempo. Bueno, sin duda que solidarizamos y compartimos ahí las expresiones de este joven. Oye, mire, pero también en estos días ocurrió una situación que Carabineros denunció en su momento y que el gobierno también hizo público en los medios de comunicación. Estuvieron, digamos, prestos a denunciar que Carabineros había sido hackeado su página web y que se había sustraído una cantidad de información que podía tener un mal uso. La verdad es que hasta ahí el tema no era, digamos, más que una noticia, pero el tema de las consecuencias de esa información que comienza a ser filtrada después es sin duda un tema preocupante. Porque hoy día se nos habla de la seguridad, de la falta de recursos, en fin. Pero en esta información que fue sustraída aparece esto que se conoce como el Paco Leak, y que son una lista de dirigentes sociales que hoy día están siendo vigilados por Carabineros, donde se le hace seguimiento, se interceptan teléfonos, donde se está controlando a los actores sociales y se están destinando recursos humanos y recursos financieros para estas cosas. Y aquí aparecen dirigentes como Rodrigo Mundaca, por ejemplo, que se le hace un seguimiento incluso desde cuando estuvo en Europa y se le entrega el premio en Alemania, de dirigentes estudiantiles en este país, de dirigentes mapuche, y la verdad es que van apareciendo aquí una cantidad importante de información que hasta este momento no se conocía. Entonces, hoy día el tema no es solamente entonces preocuparnos de o sea, sin duda nos vamos a seguir preocupando y ocupando de la lucha social y de nuestros temas, pero también aquí hay una institución que hoy día dice que está para una cosa, pero en realidad sus esfuerzos también están centrados en perseguir la lucha social. No solamente las movilizaciones callejeras, sino la lucha social que generan dirigentes sociales. Y eso es un tema peligroso. O sea, aquí vamos a volver a la operación Huracán que generó en un momento en la Araucanía. Vamos a volver, o es que no ha parado nunca. Bueno, aquí hay temas que hoy día este gobierno tendrá que responder. ¿Por qué se están destinando recursos a este tipo de represión? Bueno, se lo dejo ahí como un tema que vamos a tener que preocuparnos, aparte de los otros temas. Bueno, sigamos hoy día con los otros temas que hoy día nos preocupan, que son los cabildos, ¿ya? Los cabildos en diferentes territorios que tienen que comenzar a desarrollarse y que sin duda debemos participar. Veamos aquí un trabajo de eso. ¿Ya? Entonces hay una cantidad de trabajos que se están haciendo por diferentes territorios y donde es muy importante que los ciudadanos, las dueñas de casa, los jóvenes, hombres y mujeres, participen en estos espacios.
y porque junto con colocar los temas de interés también vámonos conociendo como vecinos, vamos rompiendo este individualismo que el sistema nos ha impuesto por mucho tiempo y nos ha obligado a estar separados aun cuando el vecino tiene los mismos problemas que tengo yo, pero no nos hablamos. Hoy día es importante conocerse y estar en estas luchas. También, bueno, aquí un tema sobre el presidente, ¿ya? El tema de la querella. Hay aquí una primera querella concreta contra Sebastián Piñera, una querella criminal contra él y contra su ex ministro Andrés Chadwick por las muertes que han habido en estas movilizaciones. Esto no puede quedar impune. Esto ha sido muy grave. Aquí la verdad es que una situación social que debió haber sido controlada por la policía, este presidente y su ministro del Interior sacaron militares a la calle que no están preparados para controlar movimientos sociales y se genera una cantidad de muertos y ellos se tienen que hacer cargo. Y por lo tanto hoy día se ha presentado esta primera querella. La presentación judicial fue recibida por el 7º Juzgado de Garantía de Santiago, ¿ya? Y fue presentada por la dirigente Roxana Miranda y la abogada de Derechos Humanos Mónica Araya Flores, con el patrocinio del abogado Rubén Jerez Atenas. Presentaron ante tribunales chilenos una acción penal en contra de Sebastián Piñera y su ministro recién renunciado Andrés Chadwick por delitos de lesa humanidad. Sin duda, es importante que se haya pasado y esperemos que también la Cámara haga lo propio en estos temas. No es posible que los crímenes de lesa humanidad queden impunes. Bueno, también han habido algunas situaciones que nos han divertido, que nos alegran y que bueno, ahí queremos mostrársela para ir finalizando este programa. Hubo ahí un compañero luchador que fue detenido por carabineros, pues injustamente, como dicen ahí, se lo queremos mostrar, ¿ya? Y bueno, no le voy a adelantar el final, véalo usted. Bravo. ¿Qué pasó? ¿Por qué se oían? No estaba haciendo nada. Bueno, ahí está ese Peñi que se iba a ir detenido, pero que tuvo la astucia de hacer los movimientos justo en el momento indicado. Así que Peñito, corre más fuerte, que no te pillen. ¿Ya? Y bueno, con esto despedimos nuestro programa, que hoy día nos hemos alargado un poco más, pero que valía la pena comentarles todos los temas que le hemos traído hoy día. Pupeñi, muy bien, nos vemos la próxima semana. Pucayal, que estén muy bien, que tengan una semana de mucha lucha y sin duda nos vamos a encontrar en más de una calle por ahí. Que estén muy bien.